Cracks, ¿cómo están? Bienvenidos a un video. Muy contento de verlos sonriendo. Y sí, yo sé que está sonriendo. Yo sé que nos estamos... ¿O no? ¿O están serios? Se acabó el café. Por eso es que estoy todo eléctrico porque he tomado mucho café el día de hoy. Estaba aquí reparando en modo Saiyajin, reparando así. Hay veces de que me pongo en ese modo porque hay veces me ocupo mucho y grabar un video, pues como tengo la mala costumbre de hablar mucho, entonces los videos se hacen extensos, pero porque me gusta explicarlo bien y me gusta que todo lo entendamos. Y estaba acá con un iPhone 8 y dije, no, momento, hay que hacer un video y ojalá se pueda reparar para que esta hermosa comunidad que sigue a Edgar aprenda algo el día de hoy. Y eso vamos a hacer, un video de un iPhone. Solo estoy preparando acá porque como no tenía preparado que iba a hacer video, voy a abrir acá para conectar el multímetro a la computadora y que podamos ver algo. Esta es una falla que si la reparamos, muy bonita, esas fallas que solo se ven así lejos. O sea, es una falla de que no tan seguido la vemos y por eso decidí grabarla. Así que por fin una falla donde vamos a explicar lo que siempre he dicho y dicen, no, es que Edgar, la verdad, muy sencillo explica y lo que él es sencillo, no, y nada. Los haters, ¿no? Ustedes conocen a los haters, a los que le dan ese dislike a este botón, así que demos todos los likes que podamos para que se sientan mal esos haters. Ok, entonces, ya no hables, Edgar, por favor. Tenemos este iPhone 8 que me lo envían porque no enciende. ¿Okay? Entonces, fíjense esto, pues. Si yo le conecto acá la fuente, o sea, mi fuente de poder, y lo enciendo, perdón, no tengo conectada acá la iPower, disculpen. A ver, ahora sí, ¿ok? Listo. Entonces, fijémonos en el consumo. Tengo 4 voltios, 3.9, ¿verdad? 4. Entonces, si lo enciendo, fijémonos en las letras azules que están aquí. Fijémonos. Y esto da... ¿Cómo cuesta con este cable, la verdad? Ok, 35 y se apaga. 40 y se apaga. Vamos a poner esto una gráfica, porque esto sí merece una gráfica. Vamos a poner acá y vamos a pasar a la computer y vamos a encender este teléfono. Fíjese el consumo de esta fuente, de este teléfono. Fíjese lo único que hace. Vamos a mostrarlo ahí. Solo eso hace. O sea, solo me muestra 30 y se apaga. Es que no hace absolutamente nada. Si alcanzan a ver como unos 30, algo muy mínimo. O sea, 40 y se cae. Entonces, eso es todo lo que hace este teléfono, la verdad. Vamos a pausar acá. Y ni se alcanza a ver, pero acá hay un pico, acá hay un pequeño pico donde intenta levantarse como unos 40 y cae. Entonces, esto está bien bonito. ¿Por qué? Por el tipo de falla que tenemos, la verdad. Ahora, si hacemos una inspección visual en este teléfono se ve como, no sé, o sea, este teléfono se ve como que lo hayan limpiado, ¿ok? Ahí de hecho se echaron un subpuente, conste que ese yo no fui. Se ven muchos circuitos así como que limpiaron resina, hicieron un buen trabajo de resina, ¿eh? Muy bueno. Le aplaudo ahí al que quitó esta resina porque lo hizo muy bien. Por acá tenemos esto que no se lo quitaron, pero bueno, esto ni modo. Ok, nada. Y por acá se ve como esto también, como que si estuviera malo este condensador, pero si se dieron cuenta ya vieron que no tenemos un corto, ¿verdad? Miren, este teléfono fue mojado, pero no tenemos ningún corto, ¿verdad? Estos teléfonos, de hecho, estos capacitores los pudiéramos medir en escala de diodo. Son VCC main y si estuvieran en fuga tendrían que estar acá en fuga. Y no, fíjense, 329, eso no está en fuga, ¿verdad? 329 y nada más. Ahora, esto no solo es el papelito porque le aplicaron alcohol.
Esto también le aplicaron mucho alcohol a esto. Ok, entonces no es que esté quebrado ni nada, simplemente es el papelito que se ve ahí. Ok, entonces, fíjense pues, ¿de qué he hablado yo en todos mis videos que ya los tengo hasta mareados de tanto hablar? ¿De qué hemos hablado muchas veces? Líneas principales que solo yo conecte la batería y se generan las líneas principales. Entonces en mi protocolo tiene que existir revisar las líneas principales. O sea que cuando yo conecte la batería, vamos a pasar acá a lo que es este ZXW. Si yo conecto mi batería a este lado de acá, este es el positivo, se genera una línea que se llama batería, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si revisamos si aquí llega la línea de la batería en estos pequeñitos condensadores? Podemos probar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a venir y vamos a conectar acá mi fuente. Ok. Le vamos a dar la vuelta con mucho cuidado. Vamos a pasar al microscopio. Vamos a identificar esos condensadores y son esos pequeñitos que están ahí. Coloquemos nuestro multímetro en voltios. Y ahora revisemos acá y tenemos 200. Nah, esto no puede ser. Esto creo que aquí hay un error. Vamos a cambiar de cable, ¿ven? Bueno, voy a desconectar un poco voy a desconectar mis Power Set ahorita, ¿ven? No sé por qué. Vamos a conectar otro cable que tengo por acá que se ve un poco más entero. Y esto hace lo mismo, ¿ok? Entonces vamos a conectar acá. Vamos a conectar acá y vamos a pasar acá nuevamente. ¿Ok? Entonces vamos a medir eso, solo que voy a limar acá mi punta de mi multímetro porque está algo ya doblada. ¿Listo? ¿Ok? Entonces vámonos acá al microscopio y vamos a medir. Por ejemplo, este condensador de acá tendría que tener 4 voltios. ¿Ok? Tenemos 4 voltios, ¿verdad? 4 voltios. ¿Ok? Listo. Ahora, si sabemos el orden de las líneas principales de tanto dibujo que yo les he hecho, luego pasa este MOSFET y se convierte en VDD main. Ahora, ¿por qué no revisamos en cualquier condensador? Por ejemplo, en este condensador, VDD main. ¿Ok? Entonces, vámonos para acá y vamos a revisar. Vamos a ver dónde dije. En cualquier condensador, por ejemplo, en este de acá tendría que tener 4 voltios. Veamos. Y tenemos 4 voltios negativos porque invertí las puntas de mi multímetro, pero ahí tenemos 4 voltios, ¿ok? Pero como este es un iPhone 8, entonces tiene 3 líneas principales. Entonces, luego llega aquí a un circuito que se llama boost y acá genera lo que se llama VDD boost. O sea que la misma línea de la batería alimentando a todos estos. Y si yo paso por acá y medimos cuánto tiene VDD boost y tiene ¿cuánto? 0. Y VCC main es este de acá y este tiene 4. Pero VDD boost tiene 28 milivolts. ¿Y VCC main? VCC main llega a este componente y de este componente nace VDD boost y es este. Pero ven, no tenemos ningún voltaje ahí. No tenemos la tercera línea principal. Edgar, y si no tenemos esa línea, ¿quién pudiera ser? Bueno, vamos a ver dos posibilidades acá. ¿Ok? Ahí tenemos que tener 4 voltios porque el esquemático lo dice. ¿Dónde lo dice, Edgar? No te creo nada. Vamos a abrir acá el esquemático del iPhone 8. El circuito se llama U3100, creo. U3100. Ahí está. Este circuito se llama Boost, ¿ok? Y vean, este circuito es bien fácil, ¿ven? Tiene una bobina en su entrada. Es controlado por I2C, ¿ok? Y lo enciende el PMIC. Entonces, este circuito es alimentado por VDD main. Y VDD main sí lo tenemos. VDD main lo alimenta por acá. Alimenta una bobina, que la bobina me la van a estar haciendo switchar por acá. Lo controlan por I2C. También hay una línea de sincronización de la pantalla. Y cuando este circuito lo quieren hacer trabajar, PMU to Boost Enable, por acá lo encienden, ¿ok? Ahora, ¿cuándo es que va a encender este boost? Acá lo dice. Dice,
Cuando VDD main sea menor que 3.4, entonces boost a 3.4. O sea que cuando VDD main o la batería tenga un voltaje de 3.4 hacia abajo, entonces le mandan la señal de encendido, lo encienden y regulan otra vez esa tensión. De lo contrario, dice otherwise, seguir VDD main. O sea que si yo tengo en mi fuente 4 voltios, yo tendría que seguir VDD main. O sea que hagamos de cuenta que si eso no está encendido, esto entra por acá, VDD main, aquí se llama main y aquí sale y se llama boost. Entonces, si yo acá tengo 4 voltios, yo acá tengo que tener 4 voltios. Simple. Ahora, ¿qué pudiera ser el problema? La bobina pudiera ser, ¿sí? Vámonos a la bobina, es la L3100. Vamos a buscar esta bobina. Esta bobina está por aquí. Vamos a ver si esa bobina está golpeada, mojada o lo que sea y no se ve mal. Esa bobina hasta trae resina. ¿Ok? No, miren. No se ve mal. Entonces la voy a dejar en paz. Ahora, como este teléfono fue mojado, ¿qué tal si ese circuito estuviera mojado? Entonces, Edgarito, actuemos. ¿Qué vamos a hacer? A bajar este componente. Edgar, pero es que ahí puede haber una fuga. Bueno. ¿Qué tal si esto es una fuga? Entonces pongamos nuestro multímetro en diodo. La caída de tensión tiene que ser como VCC main, como de 300 y fracción. Y vamos a tener una caída de tensión de 415. No hay fuga. Esto es un circuito que tal vez se mojó y por eso no está funcionando bien. Vamos a quitar acá. Solo déjenme que estaba haciendo otra cosa y le cambié la punta a mi estación. Yo no le cambio punta a mi estación a menos que vaya a ser un CPU. Vamos a quitar esto con power. Ok, ahora vamos a calentar por acá. ¡Oh! Está mojado. Oh my gosh, aquí está mojado, quemado y cuanta cosa queramos. Miren, hasta unas pistas no están ahí. Entonces vamos bien con nuestro diagnóstico. Vamos a quitar esa resina de ahí. No resina, sino a limpiar por acá. Eso se abrió un agujero ahí, miren. Cómo extraño mi punta T15 de vez en cuando, les soy honesto. Le extraño porque la extraño. Ok, listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a aplicar un poco de alcohol y vamos a ver con qué nos encontramos aquí. Vean que esto se fue un montón de líneas que están perdidas. Vamos por el aire. Ok, listo. Ahora, esto se fue un montón de líneas. Vamos a pasar acá. Se fueron 2 pares. Vamos a pasar acá y vámonos para acá. Se fue este par, que es 1, que es donde switchean a la bobina. Y se fue este par, que es VDD main. Entonces, no tenemos ni main ni el switcheo de la bobina. Eso de la bobina está muy mal. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Vamos a medir las líneas estas y ver si tenemos algún corto por ahí antes de soldar algo. Entonces vamos a ver. Vamos a cambiar acá. Tenemos esta. Sí, está bien. Esta pues no la puedo medir. Esta es tierra. Toda esa parte de acá es tierra. Ya voy a medir esa. 300. Esta no la puedo medir. 400. 700. 300. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer unos puentes, ¿ven? Ahora, el único que me preocupa, que se pudiera decir que me preocupa es... vamos a pasar por acá. Es la bobina, no sé. La VCC main no me preocupa, la verdad. VCC main creo que lo puedo agarrar de cualquier lado, la verdad. Yo creo que hasta este condensador tiene... No, este de acá no sé.
Yo creo que eso que raspé tiene VCC main. Ahorita vamos a ver. ¿Cómo voy a ver si ahí tengo VCC main? Pues fácil. Simplemente coloco mi fuente por acá. Ok, ahí. Ahora revisemos acá. Vean, ahí tengo... Ay, perdón, no estaban viendo. Vean acá. Tengo 4 voltios, entonces ahí puedo hacer un puentecito. Ahora, lo otro que me preocupa es que esto de acá, de con la bobina, ¿ven? Esto creo que no lo vamos a tener. Sí, aquí sí. Aquí sí estamos jodidos, diría alguien por ahí. Sí, aquí sí esto se perdió. Muy mal, colocho, dirían. Ahora, la línea que perdimos es esta línea, miren. Ay, Dios. Y esta línea, vamos a ver dónde la... O sea, esta va para una bobina, pues, pero no ese es el caso. O sea, vamos a ver si ahí... No, vamos a poner la línea 8. A ver si de repente no. Creo que va en la 7, tampoco. Aquí yo alcanzo a ver algo a lo lejos, pero no creo, les soy honesto. Si fuera esto, tendría que tener VCC main. ¿Ven? Entonces, tendría que tener VCC main, pero no creo. Vamos a colocarlo así. Si es esa bobina, tendría que tener el voltaje de VCC main. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, yo aquí tengo VCC main. Y ahora aquí tengo... VCC main. Sí es eso. Sí es esa pinche línea. Perfecto. ¿Por qué yo digo que ahí tiene que haber VCC main? Porque vean esta línea. Esta bobina la alimenta VCC main. Entonces esto es un alambrito y al otro lado es VCC main. Entonces es la misma línea. Solo que por un lado la van a estar switchando. Entonces, Edgarito, ¿qué vamos a hacer ahí? Puentes. Puentes, así como los que aprendieron a hacer en yoreparoacademy.com. Entonces, vamos a pasar por acá. Vamos a poner... ¿Cómo hacemos un puente? Hoy tengo ganas de enseñar así clarito. Miren, pues para hacer un puente, lo más fácil que hay... Lo más fácil que hay... Ahora, esto de acá, antes de empezar a hablar, hay que por lo menos tener cuidado que no haya tierra, ¿ven? Ahí, no sé si alcanzan a ver esa última línea que se mira ahí al fondo. Eso pudiera ser tierra, pudiera ser otra línea y eso puede perjudicar nuestra reparación. Entonces, mucho ojo con eso, ¿ven? Entonces, ¿qué hacemos? Venimos y vamos a tratar de aplicar máscara ultravioleta para cualquier... Vamos a aplicarla por acá porque esto... Ahí está Flux, alegando porque ya quiere que lo saque. Yo no sé por qué, pero los perritos como que tienen un como les dijera, un como reloj, ¿verdad? Si saben a qué hora les toca y a qué. Entonces ahí cubrimos eso. Vamos a colocar un poco nuestra lámpara UV. Ustedes también se manchan de máscara ultravioleta. Yo de repente ando manchado todo de máscara ultravioleta. Mi ropa toda manchada, mis bermudas todas manchadas. Todo se mancha uno con esa máscara ultravioleta. Ok, listo. Ahora vamos a pasar. Voy a cambiar de punta. Es importante tener una punta muy práctica, muy fina acá, porque no quiero raspar otro lado donde no tenga que raspar, ¿ok? Ahí está, ¿verdad? Ahora, no sé, pero yo aquí
Alcanzo a ver 2 líneas, no sé ustedes, ya les voy a enseñar. Y hay que tener mucho ojo con eso, cuando estén haciendo estos trabajos. Yo creo que no, yo creo que es la misma línea. Bueno, nos vamos a arriesgar ahí. Bueno, ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué vamos a aplicar ahorita? Vamos a traer un poquito de estaño. Estaño en pasta, ¿ok? Esta es la forma más fácil de hacer un puente. Entonces lo que hacemos es, aplicamos un poquito de estaño ahí. Y otro poquito ahí, aunque eso es muchísimo. Se miraba poquito de lejos, pero ya aquí se mira mucho. Ok, entonces lo tratamos de poner donde vamos a puentear. Ok. Ok, ahora vamos a traer nuestro micro. ¿Micro qué? Micro pencil. Chica, qué bonito soldar con esto, la verdad. El que no solde con esto es porque no se quiere. Vamos a ponerle un poquito más de temperatura porque sí vi que le hizo falta ahí algo. Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traer nuestros alambres. Vamos a ocupar alambre grueso acá. No iba a ocupar ese alambre, pero lo vamos a ocupar porque créanme que donde pasó no. Donde tenemos que soldar tampoco es así como que. Primero voy a hacer este puente, ¿ven? Primero voy a hacer este puente que es como el más importante o el que más dañado estaba. Ok, ahí. Y lo que voy a hacer es cortar esto y le voy a dejar una distancia. Ahora vamos a soldar el otro. Lo vamos a soldar por ahí, en medio. Vamos, soldate. ¿Qué onda que no te querés soldar? Bueno, micro pencilino que muy aquí que todo lo solde, que no sé qué. No sé por qué no lo puedo soldar. 2 horas después y Edgar batallando para hacer el puente más fácil. Créanme que no sé por qué esto está costando. No sé. ¿Qué pasaría? Está Flux peleando, ¿ya lo escucharon? Escúchense a Flux. Ahí viene Flux. ¿Qué pasó, Flux? ¿Quién te está...? Ok, ahí. Disculpen que me tardé un poquito. Ok, y este lo vamos a cortar aquí y listo. Ok, ahora ahí tenemos ya avanzados los puentes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Traer un cotonete. ¿Cómo le dicen en su país a un cotonete? Aquí en Guatemala les decimos hisopo. Con mucho cuidado de no dañar nada. Vean qué chulada eso. Aunque esto no quedó como quería, pero... Edgar, ¿y no vas a hacer unos rulos? Le dicen en México. Unos caracolitos. La verdad que no. Yo así me gusta y así lo voy a dejar. Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de poner esto bastante plano. Ok, y creo que dejé muy corto ese, fíjense. Pero sí, lo dejé muy corto. Vamos a ver qué podemos hacer ahí. Ahí está. Hice como un medio corazón ahí. Listo. Ahora vamos a aplicar una gotita de máscara ultravioleta. Uno agarra una gotita y se termina ensuciando hasta la boca con esto. Lo bueno que encontramos esta línea, porque créanme que no quería ir a reconstruir esta línea. Ok, listo. Ahora vamos a colocar esto
aquí que se seque un momento. Mientras tanto, vamos a conseguir una placa para repuesto. Ok, aquí conseguimos una placa. Vamos a quitar el mismo componente. Ok, ahí está. Le vamos a hacer revaling a este pequeñín rapidito. Listo. Aquí está el señor revaling. Ok, ahora vamos a traer nuestra placa, pero vamos a hacer algo antes de soldarle, ok. Y antes de soldarle, a mí me gusta como dejar acá un poco como plano esto. Ok, ahí, y esto es lo que más me preocupa, que la verdad no me gusta cómo quedó, pero lo vamos a dejar y vamos a ver cómo se comporta, ojalá. Pero antes de eso, coloquémosle la fuente y veamos si eso no está en corto, porque uní alguna tierra ahí, no está en corto. Y en las dos líneas tendría que tener 4 voltios, ¿eh? Ok, veamos. Ay. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Ah, es que se desconectó esta. No sé si les pasa a ustedes también, pero yo detesto. Ay, me quemé. Ay, huele a pollo. Ay, me quemé. Esto quedó en corto. O yo aquí al conectarle. Ay, no está en corto, pero sí me quemé. Ay. O me corto o me quemo. Es que esto cuando se conecta la batería mal, esto de acá hace corto y... Ay, sí, está en corto. Uy. Está en corto, bruto. ¿Qué nos quedaría en corto? Sí, es que yo sabía que no lo había cubierto bien, les soy honesto. No está en corto aquí. Eso no está en corto. Ay, pero sí me quemé. Ay. A ver, ¿qué está pasando acá? Yo detesto... Ay, ahí está en corto, pero... ¿Por qué se fue en corto? ¿Quién se fue en corto, ves? Vamos a ver. ¿Está en corto BCC Main? ¿No? ¿Y BDD Bus? ¿No? Entonces es el cable. Odio estos cables de iPhone 8. Si me están escuchando, los de Qianli, los odio, los cables del iPhone 8. Vamos a ocupar este. Primero vamos a ver aquí que no haya hecho algo tonto. Y no se ve. Aquí se ve algo quemado. ¿Y eso qué es? Ay, ese que está ahí todo chamuscado. ¿Quién es? ¿De dónde salió ese chamuscado ahí? Va a ser de la batería, ya van a ver. Este está chamuscado. Es de la batería, miren. ¿Cómo se fue a chamuscar este desgraciado? No sé, pero ándate de aquí, no te quiero. No te quiero. ¿Cómo te fuiste a chamuscar el día de hoy? Ahí. Ahora traje otro cable que se ve un poco mejor. A ver, ya no tenemos corto. No me quiero quemar. Me quemé. Vamos a pasar al micro. Conectamos esto en voltios.
medimos acá, tendríamos que tener 4 voltios, ahí están 4 voltios y 4 voltios acá, y tenemos 4 voltios, listo. Ahora soldemos ya de una vez por todas esto, porque ya se me está aburriendo aquí los seguidores. Ok, vamos a aplicar un poquito de flux, solo que está todo puerco. Un poquito de flux. Ahora voy a traer mi circuito. Según el circuito va así. Ojalá solde bien esto, porque se recuerdan que quedó un poco así como, no sé. Vamos a ver para dónde va esto, a ver si lo estoy haciendo bien. Va para la esquina izquierda. Miren, pues ya lo estaba colocando mal, miren. ¿Va así? Sí, así va. A ver. A ver. Tengo la placa igual y sí. Esto va para acá, así. Pero lo raro está en que voy a traer acá algo. Perfecto. Ahí quedó. Ahora, hora de la verdad. Vamos a esperar que esto enfríe un momento. Vamos a quitar esta placa, la que acabo de traer para corroborar. Vamos a limpiar, que siempre me gusta a mí limpiar. Por cierto, estas navajas nunca las tiren a la basura, ¿oye? Siempre guárdenlas en un recipiente. Recuerden que anda gente recogiendo basura y se pueden parar en esto y no quisieran que alguien se cortara. Yo tengo tanta creencia y tan alta mi autoestima que le voy a conectar de una vez su pantalla, sin medir, sin nada. Vamos a apagar esto por si se va corto otra vez. Vamos, tengo tanta alta mi autoestima que 3, 2, 1. Pum, 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 pum. Pum, pum, pum. Edgar, ¿saben qué pasó? Ustedes son gente de poca fe. Ese teléfono lo mojaron. Y también va a tener mala la pantalla. No sean así conmigo. Otra vez. Tambores. Tambores. Marvin, tambores. 3, 2, 1. Solo falta que ahora no dé pantalla. Fíjense, esa es otra historia. Ahí está prendiendo. Estoy 100% seguro que ahí prende. No, ahí prendió. Se los juro que ahí prendió. Pero no da pantalla. Y se está calentando como loco, pero ahora no da pantalla. Ay, no. Edgar, ¿por qué decís que prende? Miren, pues, ¿por qué digo yo que prende? ¿Se acuerdan que antes se quedaba en un consumo ahí todo raro? Ahora, fíjense en esto, pues. Tan contento que estaba yo que íbamos a hacer un video bastante fácil hoy. Ahora, fíjense en la gráfica de encendido ahora. Fíjense. Ahora, encendemos. Ahí está encendiendo. Se me olvidó cambiar ahí a los samples por segundo para que lo vieran bien, pero ahí se apagó porque yo lo apagué aquí. Bueno, Edgar, no estás enseñando nada. Lo siento mucho, pero voy a revisar esto. ¿Por qué no da imagen? Oigan, porque esto no se puede quedar así. ¿Qué vemos aquí de malo, Edgarito? Vamos a tocar los filtros EMI rapidito porque anduvieron por acá. No vaya a ser que me han movido alguno. Ok, todo bien, todo bien. Este se ve como que lo colocaron. Aquí hay un puente. Ojalá no vaya a ser el chestnut. Aunque parece que este va a ser, pero
Bueno, ahora vamos a aprender cómo darle imagen a un teléfono. ¿Por qué falla la imagen? ¿Estás seguro, Edgar? Sí, estoy seguro. Ahora, siempre que tengamos una falla de cualquier teléfono que involucre un periférico, lo primerito que uno tiene que hacer es revisar sus caídas de tensión en el conector. Entonces, pasemos para acá y vamos a revisar sus caídas de tensión, ¿ok? Para ver que todas las líneas estén conectadas y que no tengan fuga. Ok, entonces comenzamos. Es un gran conector, así que vamos a revisar, nos vamos a tardar, vamos a ponerles cámara rápida acá y ahorita venimos. Aquí tenemos esta línea OL, miren, y esta línea si pasamos hacia, esta línea si pasamos acá es esta, y esta línea se llama 1.8 display, y miren a dónde va, a donde me hicieron este pinche puente, a donde está este puente. Señor, no me soldó bien esto. Ay, miren. Está suelto el alambrito ahí. Hay que poner un filtro, pero vamos a ver si solo es eso. Ahí lo soldamos. Vamos a ver otra vez. ¿Qué línea era? Creo que era... Vamos a ver. Era esta. Ok, ahí está. Ahora regreso. Ahora vamos a pasar acá. Y ahora vamos a agarrar mi pantalla que yo sé que funciona. Y la vamos a... ¿Se fue la luz o qué pasó? Un apagón. Vamos a encender este teléfono. Ahí está encendiendo. No da pantalla. Ahí está. Así que no era el Chestnut. Ahí está, listo. Encendé, por favor, no me quedes mal. Encendé. 3. Sí, ahí encendió. Ojalá funcione el touch. Ahí está. ¿Funciona el touch? No funciona el touch. ¿Y ahora qué será? Bueno, ya lo vamos a seguir revisando. Vamos a ver, no sé si mi pantalla está buena o está mala. Vamos a ver si la conecté bien. Ahí la conectamos. Creo que la huella de este teléfono mío, de esta pantalla mía, creo que no funciona. Por eso la desconecté ahorita, porque este es un teléfono que estoy revisando la huella de otro teléfono acá. Ahí se apagó. ¿Qué pasó? Creo que no le gustó los tambores. Este conector se quita muy fácil, ¿eh? Ahora se está apagando. ¿Qué pasó? Otra vez la pantalla de él, como que no le gustó mi pantalla. Mi pantalla, como que no le gustó. Ya encendí una vez, ¿ok? Que acá la falla principal, que era que no encendía, ya la resolvimos. Está encendiendo, sí sirve la pantalla de él.
ahí desconecté mi Power Z de mi iPower porque algunas veces eso me da problemas. Este teléfono se estaba apagando, esperemos y solo fuera mi iPower. Ahí creo que va a encender, ahí encendió. Touch funcionando, ahí está. Touch, ahí está. Listo, era mi Power Z conectada a la iPower que hacía que mi teléfono se apagara. Señores, esta falla me encantó, no por la dificultad, sino porque confirmo una vez más que lo que enseño tiene bastante credibilidad. O sea, no credibilidad, lo que enseño, los protocolos que enseño funcionan y eso me ayuda a mí. Yo siempre le he dicho a todos mis alumnos, cuando tengan un teléfono que no enciende, revisen las líneas principales. Es tan sencillo, pero tan sencillo. Yo solo fui a medir voltio, no tenía voltaje ahí. Bueno, revisé la bobina, estaba bien porque ya he tenido problemas con esa bobina. Todo funcionaba bien. Bueno, entonces me fui, bajé el circuito, lo encontramos hechos pedazos por abajo. Y por eso no encendí este teléfono. Y el consumo, sobre todo, un consumo como estos puede volver loco a cualquiera y se puede poner a medir lo que quiera cuando era algo tan sencillo que el boost no estaba bien, ¿verdad? Entonces, sigamos estudiando, sigamos practicando, sigamos aprendiendo. Yo les deseo todo lo mejor del mundo y siempre vamos a estar acá para compartir este tipo de videos, que los disfruten, que se diviertan viendo los videos, pero lo más importante, que aprendan. Así que me voy a servir un cafecito, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye, yo siempre le he querido hacer así.